Shalom a todos. Bueno, esta semana estudiamos la Parashá Baet Hanan. Es la segunda del libro de Devarim. Nuevamente vuelvo a hacer un, digamos, un background, una idea de cuál fue el contexto en el cual estuvo desarrollándose esta porción. Moshe está a punto de morir. Él sabe que va a morir. Y dentro de estas palabras, él trata de resumir todo el libro, aquellas herencia, vamos a llamarlo así, que él quiere dejar a los hijos de Israel. Al inicio, obviamente, él no quería aceptar el llamado del Eterno, y eso digamos que suele suceder con los líderes, ¿no? El líder usualmente no trata de decir, hey, yo. Y fíjense que a mí hace años me pasó estaba en un seminario, ¿ok? Y entonces yo ahí aprendí una lección de humildad muy fuerte. Era un seminario de logística y digamos que yo sentía que era mucho más capaz que todo el grupo que estaba dentro de ese seminario. ¿Ok? Entonces así que yo me propuse ser el líder de un grupo. Me escogieron a mí. Pero digamos que fue una escogitación no tan al deseo de toda la gente, sino que fue una escogitación que me dieron porque yo insistí. Ok, yo quiero. Y yo puedo. Entonces, al final, digamos que las ideas que se plasmaron fueron las mías, pero no consideré la riqueza de los demás. Y entonces ahí me di cuenta que un líder se gana a toda la gente a su alrededor y forma equipos. Y Moshe, exactamente eso es lo que pasó con él. Él al inicio, él rechazó el llamado. Y no fue hasta que muere su hermana y Dios dice, lo voy a consumir y te voy a hacer de ti una gran nación, que de repente Moshe dice, no, Señor, acuérdate eh, de tu pueblo. Tú lo sacaste de Egipto y qué van a decir los demás pueblos. Entonces, a raíz de eso, digamos como que él toma el cariño, digamos, por su pueblo, después de pasar cierto tiempo con él, a los 80 y pico de años. Y entonces, y ahí se hace cargo de realmente como un líder formado. Eh, y eso creo que es bien importante, ¿no? Porque hoy en día eso se ha perdido. La mayoría de líderes se autoproclaman como líderes, no tienen grupos de trabajo, no tienen, sino que ellos tratan de llevar toda la carga. Y eso digamos que creo que hay que aprender de Moshe. Y es un mérito muy grande de Moshe. Ok, entonces en Baet Hanan terminamos la porción anterior, digamos, con la idea de que Moshe no puede entrar a la tierra prometida. Y entonces vamos a hacer como un resumen de lo que... solamente voy a quitar acá algo. Permítame. Me pasa que voy a cerrar esto. Hay que cerrar todas las ventanas. Y aquí vamos a poner Bait Hanan. Ok. Bait Hanan lo que significa es y yo supliqué. Esto viene de la primera porción del verso que leemos. Y aquí, ¿qué es lo que suplica Moshe? Moshe lo que está suplicando es que Dios le permita entrar a tierra de Israel con el pueblo, pero Dios rechaza su pedido. Dice los comentaristas que Bait Hanan tiene un valor numérico de 515, por lo tanto, Moshe le pidió 515 veces al Eterno que lo dejara entrar. Luego, Moshe ordena a los hijos de Israel que presten atención y sigan las leyes para que sean dignos de entrar a la tierra, ¿no? Dios está expulsando a los pueblos que vivían ahí. ¿Por qué? Porque no eran dignos. Y mientras yo leía esto, se me vino a mí el tema de la conquista de América. O sea, la gente critica, por ejemplo, el tema de la conquista de Canaán, como que Israel fue el usurpador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno lo ve literalmente en América Latina,
voy a poner un ejemplo, y en toda América, los pueblos que vinieron primero a esta zona de acá, de América, ellos eran pueblos sanguinarios. No solamente eran pueblos sanguinarios en extremo, o sea, ellos tenían realmente, si uno va viendo los tipos de sacrificios que hacían humanos, eso era algo común, a la gente le sacaban, le arrancaban el corazón literalmente vivo, o sea, era tremendo. Por ejemplo, el caso de algunas niñas en Perú que las momificaban todavía vivas, ¿no? Entonces, o sea, existía una cantidad de cosas que eran detestables ante los ojos del Eterno. Y uno dice, ¿qué es lo que pasó con todos estos pueblos? Bueno, el Eterno los desapareció. O sea, digamos, sí, sabemos que, por ejemplo, en mi país, digamos, la etnia puede ser pipil, pero ya no se identifican como pipiles. Los pipiles y los mayas fueron desterrados de la tierra y desaparecieron de la nada por el Eterno. Es decir, ahora lo que existe son mexicanos, que existen guatemaltecos, pero como tal, esas culturas fueron desapareciendo. ¿Pero por qué? Porque su maldad llegó hasta el cielo. Y entonces, Dios, ¿qué es lo que hizo? Fue de alguna manera hacer lo mismo que acá está haciendo en Israel. Dice, los pueblos que están acá no son dignos de esta tierra. Por lo tanto, tú vas a heredar lo que era de ellos. ¿Ok? Yo se los quito. Aquí he decidido poner mi morada y básicamente eso. Luego, también se reservan ciertas áreas como ciudades refugio, que también eso es bien importante. Moshe tenía esta idea muy clara. Las ciudades refugio eran unas ciudades que servían para qué? Para aquellas personas que habían, digamos, sin querer asesinado a alguien o matado a alguien, si lo queremos mejor poner de esa manera, eh, o habían provocado la muerte de alguien, entonces ellos se podían ir a refugiar a esas ciudades y no iban a ser culpables de merecer una pena capital, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que había sucedido fue un accidente. Luego se recuerda el pacto del Sinaí, nuevamente, los 10 mandamientos, se les recuerda cómo fue que se manifestó el Eterno, ¿verdad? En términos generales a ellos. Luego, una vez más también, se le dice a la gente que preste atención a los mandamientos. ¿Por qué? Porque por ellos van a vivir. Nuevamente, Moisés pronuncia las palabras de Shema, el credo del judaísmo, y ordena que se muestre su amor por Adonai y que se guarden las leyes y las ordenanzas de Dios, los Jukim y los Mishpatim. Moisés también advierte al pueblo como de manera profética, mira, no te vayas en pos de otros dioses, ¿ok? Porque te van a conquistar. Y esto al final de cuentas sucedió. Primero por Asiria, las 10 tribus del norte, y luego por Babilonia, las 2 tribus del sur. Haciendo un paréntesis, por lo tanto, hoy, desde la época romana, no se sabe exactamente a qué línea patriarcal del judaísmo un judío pertenece hoy en día. Digamos que se perdió ese registro, ¿ok? Por eso es que hoy no se puede decir, tu padre, tú vienes de Nashon y el otro viene de Utiel y el otro viene de no sé qué. No se puede saber, no, ya no se tiene esa línea. Entonces, cuando alguien diga, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu de Issachar, etcétera, puede existir cierta idea de esto, pero no se sabe con certeza de qué línea o qué linaje viene alguien, de cuál de los 12 padres. Aparte de eso, también el pueblo de Israel ha sido un pueblo también tan mezclado que hoy hay judíos que son chinitos, hay judíos que son morenitos, hay otros que son chelitos, hay otros que son tipo árabes, etcétera. Es decir, no existe la idea de un judaísmo puro, o el judío tiene que ser así, asá, y ese es puro, de raza. No se trata de ningún tema de genética ni tampoco de un tema de raza.
Ok. Entonces leemos en la primer porción, ¿no? Voy a ir quizás como tratar de... voy a tratar de ir compartiendo lo que es la Torá Es per que la se. batería. Ok, vamos a ver. Entonces, capítulo 7, verso... Ah, no, esto es 3:11. Vamos a ver. Ok, 3:23, aquí empezamos. Y yo supliqué al Eterno en aquel tiempo diciendo, de acá a esta palabra, Bait Hanan, es que sale la porción de nuestra semana. Y le dijo, Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. ¿Cómo se lo fue mostrando? Bueno, con la derrota de Sihón, Og, ¿verdad? Bashán, etcétera. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo, en la tierra, que pueda hacer conforme a tus obras y conforme a tus hechos extraordinarios? Déjame pasar, te ruego, dice, y veré la buena tierra que está más allá del Jordán, este buen monte y el Líbano. El Líbano como tal se interpreta que no es el Líbano país, ¿no? ¿No? No, Lebanón, lo que significa viene de Labán, blanco. Entonces el monte blanco, y esto de acá a lo que se refiere es al monte del templo, porque el monte era blanco, ¿ok? Entonces él era como decir, voy a ver este, y de hecho en los Salmos dice que Jerusalén está rodeada de montes alrededor de ella, ¿no? Entonces a eso más o menos se está refiriendo. Y luego dice, mas el Eterno se enojó contra mí por causa vuestra y no me escuchó, y me dijo el Eterno, basta, no vuelvas a hablarme sobre este asunto. Sube a la cumbre de la Pisgá, la colina, y alza tus ojos hacia el occidente, y hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente, y contempla con tus ojos, porque no pasarás el Jordán. Y Cardena, o sea, ordena a Josué y fortalécele y anímale. ¿Por qué razón le tiene que animar? Porque Josué no quería el Ya, ya. puesto. No, él no quería el puesto de ser líder. Okay. Ya. De hecho, vemos que Josué siempre ¿Cómo? estaba tras bambalinas. Él decía que no se apartaba de Moshe ni el tabernáculo de día y de noche, pero él no quería ser protagonista. Yo soy aquí el líder. No. Entonces era como decirle, Moshe, ¿sabes qué? Yo también no quería el inicio, pero mira, aquí terminé. Ok. Claro, lo Porque mismo. exactamente, porque él ha de pasar al frente de este pueblo y él los hará poseer la tierra que tú verás. Y nos quedamos en el valle frente a Bet Peor. Ok. Entonces, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Eh, pues bueno, básicamente es eh, la palabra acá que se llama, cuando le dijo basta, ok, esta palabra Rav Lach, ok, y esta Rav Lach es como decirle a Moshe, mira, no me hables más de esto porque esto es mucho para ti. Rav Lach, eso es lo que significa, es demasiado para ti. O sea, es como decir, me voy a comer, no sé, eh, voy a comer 20 pizzas. Alguien me diría Rav Lach, ok. Es demasiado para ti comerte 20 pizzas, ok. Entonces es como, eh, o también puede ser traducido, como diría Rashi, como mira, mucho te espera. ¿A qué? Refiriéndose al mundo venidero, ok. Entonces,
lo que le estaba diciendo también el Eterno, mira, por un lado puede ser que es mucho para ti, pero por otro lado también tienes un futuro mejor, ¿ok? En el mundo venidero. Luego, ya nos vamos al capítulo 4, 1, y dice, y ahora, oh Israel, ¿ok? Escucha los Jukim y los Mishpatim que les enseño. ¿Cuáles son los Jukim? Los Jukim son aquellos mandamientos que no tienen lógica para el ser humano, sino que nada más nos dice el Eterno, hazlo. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? ¿Cómo es posible que al honrar a mi padre y a mi madre se me alarguen los días en la tierra? Por ejemplo, uno diría, no tiene una lógica científica, ya, es una promesa de Dios, entonces lo hago porque sé que es bueno, sin ningún motivo ni sin ninguna explicación lógica. Y los mishpatim, esto es interesante, hay una palabra que está por medio, mishpajá. Mishpajá es familia, ¿no? Entonces, mishpatim es la relación con otros seres humanos. Lo que dice, por ejemplo, no pongas tropiezo en el ciego. Puede entenderse literal o puede ser aquel que no sabe la Torah y que le ponga tropiezos para que vea. Eh, Puede ser también otro, eh, cuando dice, no retengas el salario de tu siervo. Ese es un mishpatim. ¿Por qué? Porque es un juicio de carácter hacia el prójimo, de carácter humano. Que les enseño a fin de observarlos, ¿ok? Y dice, para que vivas y entres a heredar la tierra que el Eterno tu Dios te da. Miren que es bien interesante. La palabra para que vivas. O sea, aquí nos está dando el propósito del cual la escritura nos, nos, nos insta eh, a que los mandamientos son para vivir, no son para hacer carga. ¿Ok? Ok. Y eso se repite mucho. Ahora, lo que dice acá la palabra escucha, Shema, escucha los mandamientos, solo en Devarim aparece más de 90 veces la palabra Shema, ¿okay? Que en este caso es oír, escuchar, Oye. atender, hacer caso, obedecer, entender, ¿ok? Mm, Entonces, y es de una manera imperativa, ¿ok? Es decir, es como una orden. ya. Luego, eh, lo otro que tenemos es donde dice 4.2, no añadirás sobre la cosa que yo te ordeno, ni disminuirás nada de ellas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Por eso es que se creó el Shebealpé, la interpretación oral. ¿Por qué? Porque eh, digamos que no se puede escribir una nueva Torah. Y ahí es donde hay un punto disruptivo con el cristianismo y el judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos tomaron también los comentarios de lo que es el Evangelio del Nuevo Testamento en términos generales, creo que son todos los escritos paulistas y los escritos de Pedro, de Juan y de todos ellos, eh, Los básicamente apóstoles. los tomaron, ellos dijeron, esto es palabra de Dios, Ya. ya, porque ellos lo ven así como palabra de Dios, no lo ven como interpretación. Y si nos vamos al presente, ¿de qué estaba hablando Pablo? ¿De qué hablaba Yeshua? ¿De qué hablaba Pedro? ¿De qué hablaba Yohanan? Todos en su momento no es que estaban dictando, esta es la Torah nueva, porque la Ujú. gente interpreta, bueno, la Torah fue abolida por Cristo y ahora está el Nuevo Testamento porque viene a sustituir al antiguo pacto, porque le llaman Ah, antiguo pacto. sí. Y cuando dice primero que la Torah nos dice que el pacto de Dios
es eterno, por lo tanto no puede cambiar. ¿Okay? Y el Brit Hadashah lo que significa es pacto renovado, no pacto nuevo. Voy a poner un ejemplo. Aquí en mi país, por ejemplo, cuando una pareja cumple 50 años de matrimonio, muchos de ellos hacen renovación de votos. ¿Okay? Igual que Perú Y hacen también. como, exactamente, ¿y qué es lo que hacen? Ellos se tratan de renovar sus Los votos. votos se ¿Ok? casan de nuevo. Se casan nuevamente. O algunos lo hacen a los 25 años, dependiendo. Depende. Pero eso, ¿qué significa? ¿Es un nuevo matrimonio o es Mm, la renovación de su matrimonio? La renovación. La renovación, es decir, están recordando lo que ya estaba escrito, Asunto. ok, lo que ellos ya habían firmado su compromiso hace 25 o 50 años, y ahora lo único que están haciendo es renovándolo, retomándolo nuevamente, como acordando o dándole un nuevo significado, no lo sé. Pero, realmente lo que quiero decir es que por lo tanto ese punto es disruptivo entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Por qué? Porque entonces al decir el cristianismo, esto es palabra de Dios, escrita en piedra, lo que dice Hebreos, lo que dice Mateo, lo que dice, alto, Mm, no puedo añadir nada a la Torá. Por lo tanto, no es que la Torá ya pasó y ahora voy a hacer una nueva, ¿ok? No, Entonces, no, ¿por qué? Porque la Torá está aquí diciéndonos muy claramente no puedes añadir nada. Para que sepan, este es un tema cultural, pero para que vean el grado de, vamos a llamar los Sefer Torah, los rollos de la Torah, son escritas a mano por los escribas, obviamente, pero saben de que inclusive si de repente se le cayó un poco de tinta, o digamos que tenía que ser una ayin o tenía que ser una aleph, y le salió más larguita que la otra, ¿ok? Esa Torah se descarta y se entierra. ¿Por qué? No se quema porque no se pueden quemar. Ahí está el nombre del Eterno, no lo voy a destruir el nombre del Eterno. Pero es tan estricto esto que ni siquiera al escribirlo que me equivoqué. Le voy a poner liquid paper como nosotros hacíamos en el colegio. No funciona porque es lo que aquí dice, no puedes añadir nada a no. la Torah. ¿Ok? Ahora, y aquí dice, ¿para qué? Para que guardes los Los mandamientos mandamientos. del Eterno tu Dios que yo te ordeno. Ahora, ¿por qué razón está diciendo esto? Fíjense que al inicio primero dice para observarlos, ahora que aquí para guardarlos. Y entonces hay aquí una pregunta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre observar y guardar? Porque más adelante vamos a ver lo que lo mismo dice con el Shabbat, ¿no? Entonces Ya, la idea de observar es comprenderlo, comprendido. Ok. entenderlo, asimilarlo, interiorizarlo, ¿ok? Entonces ahí lo observo, ¿ok? Lo veo, lo percibo, lo palpo. Pero por otro lado, para que lo guarde, eso es como el tesoro, ¿no? Como Nuestro algo. tesoro propio Y ahí de es nosotros. donde, ¿se acuerdan lo que decía Yeshua? Que hay un hombre que va al campo y de repente encuentra un tesoro perdido y entonces, y lo Es guarda. verdad. ¿Por qué lo guarda? Se estaba refiriendo a la Torah, pero ¿por qué lo guarda realmente? Para Porque no es perderlo. algo muy preciado. Por ejemplo, digamos, normalmente yo lo veo con mi esposa no tiene las joyas más preciadas en un lugar público. Ella las guarda porque las aprecia, conoce el valor de ellas. ¿Ok? Y dice, vuestros mismos ojos han visto lo que él hizo, que hizo el Eterno por causa de Baal Peor. Mal. ¿Se acuerdan quién era Baal Peor? Es cuando salió Midian, ¿ok? Dice que la gente se fue a través de Baal Peor. Entonces fue como la lección, dice, pues a todo aquel hombre que siguió a Baal Peor, lo ha destruido el Eterno. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a retroceder cassette. Ok, bueno, de mi época lo saben que era un cassette.
Sí. Pero Mm, dice que toda la gente que se llevaba al peor lo ha destruido el Eterno. el Eterno Midian, en su momento, era. dice que hubo una plaga. Mm, ¿Por qué? Porque este Baal Peor fue un dios que tenía prácticas sexuales, así literalmente, prostitución abierta, etcétera. Y el Eterno lo destruyó. Dice que entró una plaga y que mató como a 24,000, así en términos generales, que si no me recuerdo. Hasta que vino Pinjas y mató a Simri y Cosby. ¿Ok? a la Cosby, sí, la que Y la bailarina entonces, exacto, entonces la princesa de Midian. de Y Midian. entonces dice que los atravesó a los dos. Y entonces, y Dios viene y los destruyó. ¿Cómo lo destruyó? A través de una enfermedad. Los destruyó también a través de las serpientes, que previamente habían cometido ese error. ¿Cómo más los destruyó? Pues también los destruyó eh, a través, cuando pasó Pinjas la espada, ¿no? Sobre la gente que se Sobre había la... ido tras esos dioses. Entonces, aquí lo está trayendo a colación. Y dice, y ustedes que se adhirieron al Eterno, su Dios, están todos vivos hoy. ¿Qué significa que se adhirieron, al adigieron a Eterno. Dios? Ok. Bueno, ok, esto lo que significa básicamente es que la gente al adherirse a Dios, y esta es una idea muy, muy judía, adherirse a Dios significa volverse uno con Él, ¿ok? Tener el mismo pensamiento que Dios. Por ejemplo, yo voy a ver y voy a observar la Torah porque ese es el deseo de Dios, entonces yo sigo la Torah porque pienso que eso es lo mejor para mí, ¿ok? Entonces, voy a poner un ejemplo. Eh, en cuanto a adherir, si digamos, voy a poner ejemplos de qué significa adherir. Adherir es unir con un propósito, ¿ok? Creo que es mucho más fácil poderlo entender, por ejemplo, cuando existe una mezcla muy fuerte entre dos líquidos y llegan a convertirse en uno solo, ¿ok? Entonces, adherir también es como la idea de una garrapata a un animal, ¿no? Se adhiere, se pega, se succiona, se convierte en uno solo, aunque son entes separados. Entonces, pero lo que quiere decir que esta gente que hizo no fue trampa al peor, sino que se unió al Eterno. Dijeron, no, yo no me voy a unir a esta locura, yo voy a ir detrás del Eterno. Y entonces les dice, están vivos hoy, como una prueba, ¿no? Y dice, vean que les enseñé otra vez Jujim y Mishpatim, así como me ordenó el Eterno, mi Dios, para que sí hagan en medio de la tierra donde están yendo para heredarla. Y dice, y los guardarán y los cumplirán, porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente es esta una gran nación, pueblo sabio y entendido. Hoy en día yo he escuchado, por ejemplo, el tema de que toda la gente dice, ah, no, los judíos son muy inteligentes. No, no son los judíos. Es que ellos siguen la Torá. Eso es lo que los hace pueblo diferente. Ahora, los mandamientos sí son para generar vida. Y de ahí es que también viene la idea, por eso es que dice, y por eso está vivo hasta el día de ahora, pero la idea en el judaísmo también no existe, la idea de, eh, como el cristianismo del martirio. No es algo que se busca en el judaísmo, el martirizarse. Creo que dentro de todo, solamente Rabí Akiva creo que fue un mártir de judío eh, en la época romana. Y él tuvo una muerte bien horrible, ¿no? Porque básicamente lo despellejaron
mientras él estaba muriendo, pero mientras él iba muriendo, él iba recitando el Shema. Ya él ya había entrado en un momento de éxtasis donde quizá ya ni siquiera sentía el dolor. eh, y decía, lo que estoy sufriendo no tiene valor alguno, ¿ok? Si voy a estar con el Eterno dentro de poco. Pero ¿por qué razón, digamos, él murió? Por tres principios básicos del judaísmo, que son los únicos que nos dicen, por hacer esto, ni modo, está entre hacer esto o morirse, entonces tú tienes que decidir morir. Uno es no blasfemar y cometer idolatría, ¿ok? Es decir, que me digan, aquí está otro Dios, adóralo, eh, no tengo que hacerlo. ¿Qué es lo que sucedía en la época del, digamos, dentro de poco vamos a estar viendo el Kol Nidrei en el, que son los votos que la gente hace y que de repente Dios le dice, perdóname eterno porque hice votos que no tenía que haber hecho. Eso nació en la época de la Inquisición, más o menos. ¿Por qué? Porque obligaban a la gente a convertirse al judaísmo para sobrevivir, del judaísmo al cristianismo para sobrevivir. Pero ellos decían una palabra que este voto no sea válido. Obviamente lo hacían en hebreo y la gente no entendía nada, ¿no? Pero digamos que no era una conversión per se, solamente era el diente al labio para que supieran que les daba el gusto a ellos de saber de escuchar lo que ellos querían oír, pero dentro de su corazón ellos siguen siendo judíos, escondidos, pero eran siempre judíos. Otro que dice es no asesinar a otra persona. Por ejemplo, digamos que te den una pistola y te dicen, te vas a salvar si matas a este niño. Dicen los sabios, no, en ese caso, que te maten, ¿ok? No puedes asesinar, o sea, el valor de la vida está encima inclusive de tu propia vida. O por ejemplo, eh, mata a esta otra persona, este anciano, lo que sea, no importa. Y el otro es no cometer adulterio, ¿ok? Decir, y esto se refiere principalmente el caso, mira, si violas a esta persona, independientemente de su sexo, te salvas. Dice los sabios, no hagas eso. Ok. Luego dice que, que sigas los mandamientos, ok. Entonces, al final de cuentas, eh, el objetivo de la Torá, ¿cuál es? No morir, ok. En ese sentido, tal vez vamos a entrar a ver un tema poco más gris de lo que hablábamos hace poco. Voy a leer Romanos, la escritura de la Quejilata Romanos, eh, y dice Romanos 6, 8, 6, 7, y esto lo decía Rab Shaul, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿ok? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿ok? Sí, me gusta más la idea de esta traducción del Orthodox Jewish Bible, eh, que dice que porque la manera de pensar del basar es el cuerpo, el, digamos, la parte animal del hombre, es mavet, es muerte, ¿ok? ¿Por qué es muerte? Porque nosotros tenemos el instinto de supervivencia y no importa qué costa sea la supervivencia, lo vamos a hacer, ¿no? Y aquí de que también estaba hablando Rab Shaul. En el judaísmo existe una interpretación de que existen distintos niveles del alma. De hecho, son 7 según los rabinos. ¿Okay? Esto es que tu alma es una sola, pero digamos que tiene ciertos distintos niveles. Pero no quisiera adelantarme tanto a eso, sino que básicamente es poner 3. El primero es aquel que es la persona que se deja ir por sus instintos, el hayá. Ese es el que tiene, por ejemplo, un perrito. Es una vida, es un alma.
lo que está en el perrito, pero es una alma animal, es ánima. De donde viene el ánima es como la parte animal, lo que genera vida por sí. Es decir, nosotros tenemos un alma que genera vida, que es la que nos permite respirar, ver o escuchar, hablar, etcétera. Y ese es un nivel. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros no fuimos diseñados para ser animales eternamente. Tenemos el instinto animal dentro de nosotros. ¿Qué es la diferencia entre un ánima y un hombre? Es la psique, que ya es el grado de la conciencia, ¿no? El grado de la conciencia es lo que nos permite distinguir a nosotros el bien y el mal. Por ejemplo, un perro, perdón que lo ponga en este ejemplo, un perro puede comer lo que sea hasta vomitar, ¿verdad? E inclusive su propio vómito se lo vuelve a comer. O un perro se puede de repente, si hay 8 o 10 perritas en celo, ¿ok? ¿Qué va a hacer el perrito? Va a buscar copular con las 8 o 10 perritas. Es ánima, es parte animal, ¿ok? Y ese es un nivel, ¿ok? Luego, después de tener esa parte, tenemos otro nivel que es la parte intelectual, ¿ok? La parte intelectual es otro nivel, pero digamos, voy a ponerlo así, como que el primer nivel es basado en las emociones. Vivo por las emociones. Si hoy estoy triste, estoy triste. Si estoy emocionado, hago locuras. En el otro ya el intelecto entra, ya es la manera de pensar, ya pienso mis acciones. Entonces, cuando yo estoy pensando mis acciones, me puedo volver un poco rígido y me vuelvo como blanco y negro. Entonces empiezo a actuar por lógica. En la parte que empieza a dominar la lógica, la parte que piensa empieza a dominar a la parte que es animal. Por ejemplo, digamos, voy a poner un ejemplo. Tengo deseo de un mango, pero yo no sé si ustedes han visto cómo es un árbol de mango. Un árbol de mango es súper alto. Pero mi instinto me dice, yo quiero el mango que está en la copa del árbol. Y entonces empiezo a subirme al árbol sin pensar si fuera un animal como tal, como lo hace cualquier mico, me subo y no importa si me caí y me maté por alcanzar ese fruto que no lo podía alcanzar, ahí terminó muriendo por una emoción que yo tenía, por ese instinto animal. Pero cuando yo le meto la lógica, ¿qué diría? Mira, si te subes a ese árbol, a esa rama para alcanzar específicamente ese mango, te vas a caer y te vas a matar. Ahí entra ya la parte que es el intelecto, ¿ok? Entonces, pero permítame un momentito. Hola, hija. Está haciendo una tarea y me estaba pidiendo algo que hablamos, el liquid paper. Okay. Entonces, eh, ¿qué es lo que me dice? Ah, bueno, no lo alcanzas, necesitas una vara. Entonces, ya Para la sacarlo lógica hace que agarro una vara, o sencillamente si no tengo una vara, digo, no vale la pena morirse por un por mango, mango. claro. Exacto. Entonces ven la diferencia entre los dos tipos. Es la misma persona, pero todo tiene dos tipos de entendimiento, dos tipos de Significado. alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno no puede ni ser 100% emociones, ni uno puede ser 100% lógica. ¿En Okay. qué momento trata la Torah de hacernos a nosotros como mejores seres humanos? Cuando logramos unir la parte animal, Las dos. basar con el alma lógica, Mm, ¿ok? igual. Entonces, cuando logramos unificar ambas, entonces logramos el equilibrio. Y ese equilibrio es lo que nos permite a nosotros ser mejores personas, ¿ok? Entonces, aquí dice,
pensar a la manera solamente de tus impulsos es muerte. Ya, si yo me voy por mi impulso, termino drogado, Muerto. termino borracho, termino muerto. Okay. Dice, pero la manera de pensar de Ruach HaKodesh, okay, es de la inspiración divina. Ruach es soplo divino. HaKodesh se refiere a la manera de santa de Dios. Es decir, le meto ya el Ruach. Entonces, Ruach exactamente, es el tercer nivel del alma, donde ya está unido la parte animal y la parte intelectual. Entonces, este dice que es Hayim, es vida, y Shalom, Shalom, paz. que ¿Por qué? paz. Porque logro el equilibrio. El Y libro. esto, cuando yo lo vengo a ver y lo comparo con lo que está diciendo en este momento la Torah, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la Torah en este momento? La Torah dice, y ustedes que se adhirieron al Eterno, Ruach HaKodesh, ¿verdad? Si lo quiero ver de alguna manera en la interpretación de Rab Shaul, su Dios están todos vivos hoy. Entonces, ¿por qué? Porque logré ese equilibrio. Es libro. ¿Ok? ¿Qué es lo que logré? El Vida Shalom, vida y y, paz. y paz. Ok, Paz. Vida y así es paz. simple. Entonces, porque la manera de pensar del cuerpo o del lado animal, que es, dice que es hostilidad, Hostilidad. ¿ok? Y dice, y va, es decir, es enemistad hacia Dios. ¿Por qué? Porque es enemistad la parte animal hacia Dios, porque la Torah nos pone límites y el animal no quiere tener No límites. quiere De hecho, los tener. animales que hacen en la vida práctica, si lo vemos así, no sé si ustedes tienen Los perritos, humaneros. tienen gatos, lo que sea. Gato. Tengo un Ellos, gato. ¿qué es lo que hacen? Es que van Lo que, orinando y van donde marcando su sea. territorio donde Sí. sea y hacen lo que quieren a la hora que quieren. Y si le quieren poner reglas, ¿qué hacen estos No. animales? Actúan agresivamente porque va en contra de su naturaleza. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice, por lo tanto, la parte del bazar o la parte de animal de uno es como hostil, es enemiga hacia Dios. ¿Por qué? Dios, Porque Dios paz. nos pone la Torah. Porque dice, porque no se quiere someter a sí misma, es decir, voluntariamente no quiere estar debajo de la Torah de Dios. Aquí dice la ley de Dios, no es la Torah de Dios, las instrucciones de Dios. Torah no es ley, Torah es instrucción. ¿Por qué? Porque no puede. Trate de explicarle a un tiburón que no se debe comer a un ser humano No, si tiene no se hambre. puede. No puede. No puede. Trate de El explicarle a un perrito tampoco. león. Sí, El perro trate de tampoco. explicarle, sí, a un perrito, trate de explicarle que no haga sus necesidades en el jardín. No puede, no puede, así de simple, no puede. O sea, entonces, si usted lo lee a la luz de la Torah, esto le va a dar sentido, ¿ok? Ah, Ya, pero si lo leo desde el punto de vista cristiano, es como que hay dos seres dentro de mí que están peleando uno con el otro y el diablito blanquito y el angelito del otro lado, no peleando los dos. No. Entonces ahí entra la dualidad. Entonces en el judaísmo no existe esa dualidad porque Dios nos hizo uno. uno. El problema es que ese uno que nos hizo tiene esas dos características y uno tiene que decidir si irse por el lado animal O o por el palabra lado paz. intelectual o llegar a Ruach, que ya es el nivel donde existe el equilibrio entre las dos fuertes Fuerte, más áreas arriba. que uno tiene. Ok, entonces dice, eh, y lo guardarán y los cumplirán, porque en esto consistirá vuestra sabiduría. Ok, entonces, también dice
Más adelante, que no sé si vamos a alcanzar a leerlo, pero dice también de Barín 5:29 y en el 6:3 que también es para que nos vaya bien, ¿no? Ahora, en la Mishneh Torah, lo que sí es bien interesante es que, bueno, quizás nos vamos a meter acá, pero bueno, dice, ¿por qué razón o qué nación hay tan grande y cercanos que dice, ¿por qué nación hay tan grande que tenga dioses? Y vean que la palabra que ocupa dioses es Elohim. Elohim también puede ser traducido poderosos, puede ser referido a hombres, a jefes, a jueces. Y dice, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como le está el Eterno, nuestro Dios, siempre que nosotros le invocamos? Wow. Y lo está diciendo un hombre que había pedido muchas veces que el Eterno que invocó al Eterno para que lo dejara entrar a la tierra y no lo dejó. Entonces, ¿qué significa esto? Que qué nación hay tan grande que tenga dioses. Si nos vamos a la época, lo que existía eran dioses regionales, ¿ok? Entonces, todos competían, mi Dios es más fuerte que tu Dios, ¿ok? Yo tengo el Dios, los dioses egipcios, cuando conquistaban otra tierra, decían a nuestros dioses, si yo viajaba a Canaán, por decir algo, y era egipcio en esa época, y conquistaba a Egipto, por dar un ejemplo, no sé si sucedió históricamente o no, pero digamos que fuera el caso, entonces el dios de Egipto era más fuerte que el dios de Canaán, porque yo los logré derrotar. Entonces, esa era como la concepción de aquella época. Por eso es que aquí dice, que Dios tan grande puede existir y además de eso, que esté tan cercano a ti. ¿Por qué? Porque en esa época, ¿cómo eran los dioses? Habían castas y eso creo que todos lo sabemos. Las castas decían, bueno, ok, están los reyes, los príncipes, la nobleza, están los mercaderes, los ricos y están, por otro lado, los religiosos. Entonces, los religiosos eran los que tenían contacto con las divinidades y por lo tanto eran ricos por eso. Y tenían, pero solo ellos podían acercarse a sus dioses, ¿ya? Un rico podía tener mucho dinero, pero no se podía acercar a un dios, ¿ya? Y ellos eran los que le hacían el tema del pasar de un paso de la vida a la muerte. Ellos enseñaban todos los principios morales de vida, etcétera, etcétera. Pero los dioses eran alejados para la mayoría de la población. Ellos sabían que ahí estaba Neferti, no sé, que ahí estaba Astarte, que ahí estaba Baal, quien sea, pero la gente en sí no tenía contacto con un Dios. Es exactamente lo que sucedió en la Edad Media. En la Edad Media, el clero era el único que tenía contacto con Dios. El resto del pueblo no podía tener un contacto directamente con Dios, ¿ya? Entonces, pero nuestro Dios, ese fue como algo que quebró el paradigma de la historia para siempre. El Dios de Israel es un Dios cercano a toda la humanidad. No es un Dios que está alejado del ser humano, se interesa por el ser humano, mientras que el resto lo que quieren es que sean servidos por los seres humanos. Y nuestro Dios no, nuestro Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Entonces dice nuestro Dios, siempre que nosotros le invocamos, ¿ok? Ahora, cuando dice que lo invocamos, se refiere a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El que está en verso anterior, el que cumple y observa y guarda los mishpatim y los hukim, ¿ok? Dice, ¿y qué nación es tan grande que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley, como esta Torah que os pongo delante hoy? Dice, solamente guárdate de ti mismo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué me tengo que guardar de mí mismo? Porque bien dijo el profeta, engañoso es el corazón del hombre.
¿quién lo entenderá? Y perdón, dice Salmos, yo el que escudriño las mentes y corazones, ¿no? Entonces, al final, uno se puede autoengañar y uno puede creerse las mentiras que uno mismo se dice de sí mismo, ¿no? Entonces, por eso es que dice, guárdate a ti mismo. Hoy en Israel, el peor enemigo de Israel es Israel mismo, ¿ok? Y dice, y guarda tu alma mucho, ¿ok? ¿Y qué es lo que está hablando acá? Habla del nafeshja, ¿ok? Que es el nefesh, ¿ok? Que es lo mismo que les decía al inicio, es el alma, ¿ok? Y dice, no sea, es el nivel, ¿no? Nefesh es el vida, el hayá, el que tienen los animales, el que todos nosotros tenemos, ¿no? Y dice, no sea que te olvides de las cosas que han visto tus ojos y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y harás conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, el mandamiento acá entonces es transmitir la Torá, pero también tiene un propósito. El ser humano está diseñado para ser unificado. Entonces, yo no puedo venir y decir una cosa y hacer otra. Va a existir algo como un quiebre de personalidad de por medio. Entonces, yo tengo que ser íntegro en ese sentido. Y si no, la gente no vive en paz, ¿ya? Vive con esa gran mentira que dicen. No sé si ustedes han visto la película de este hombre que se llamaba Bernie Madoff. Si no la han visto, se los recomiendo que la vean. ¿Cómo Este se Bernie llama? Madoff, Mertens. Bernie Madoff, no me acuerdo, es la historia de él, Bernie Madoff. Este hombre era un hombre judío que él daba mucho dinero a las sinagogas y de hecho fue uno de los fundadores de la SEC de Estados Unidos, el Security Exchange de los Estados Unidos, que es como de los fundadores de la Bolsa de Valores de New York. Entonces él tenía una empresa de una bolsa de valores y el tipo llegó un momento que él ya no podía vivir en paz y tenía un gran pesar en su cuerpo y o sea, no aguantaba el dolor de espalda, etcétera. ¿Por qué? Porque él vivía una gran mentira. Él decía que generaba millones en inversiones, en capitalización de acciones, de valores, etcétera, etcétera, pero realmente su empresa estaba quebrada y seguía captando dinero de inversionistas y cuando él quebró, generó la crisis financiera del año, no, si no me recuerdo, del año 2008, porque se quebró a muchas corporaciones, quitó liquidez del sistema financiero de Estados Unidos, eh, y todo era como una lotería. Hizo quebrar a mucha gente. Pero ahí se puede notar definitivamente cómo él no podía, que él vivía una mentira y que al vivir esa mentira a él le generaba un nivel de estrés exageradamente alto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para ser seres duales. Estamos diseñados para ser seres íntegros. Entonces, por eso aquí nos dice que nos debemos de guardar Por no sí. nuestro bazar, sino que también nuestro nefesh. ¿Ok? Dice, ¿por qué? Porque si no, y eso cómo lo voy a hacer, transmitiéndoselo a mis hijos. Entonces ahí cuando yo lo transmito, voy a intentar vivir la Torá, ¿verdad? Y ser ejemplo. Ahora dice, no te olvides de lo que vieron tus ojos el día que estuviste delante del Eterno, tu Dios, en Joreb, cuando el Eterno dijo, júntame al pueblo para que le haga oír mis palabras, las que aprenderán para que me teman todos los días que volvieren sobre la tierra y que también las enseñen a sus hijos. Esto cuando es, Joreb fue cuando fue que entregaron las 10 Correcto. palabras, ¿no? Sí. Y se acercaron y estuvieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, y había oscuridad y nubes y tinieblas. Ok, vamos a ver. Esto es como
algo, es un fenómeno natural no explicable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, pero dice que había oscuridad y nubes y tinieblas, ¿cómo es eso? ¿Ok? Lo que aquí está sucediendo es que se dice que en este momento lo que estaba sucediendo era la ejad, el equilibrio entre dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico se volvieron uno solo, ¿ya? Entonces, claro, estaban viendo las dos cosas al mismo tiempo, pero eran dos mundos totalmente diferentes, como Diferente. abriéndose dos dimensiones, si lo podemos llamar de alguna manera, ¿ok? Y dice, y habló el Eterno con ustedes de en medio del fuego, una voz que hablaba oyeron, mas no vieron figura alguna, tan Figura alguna. solo una voz. Ahora es interesante que acá dice eh, que, que básicamente, y esto yo creo que es la palabra, lo primero es, no viste figura. Y aquí la figura, acá, dice, eh, es la palabra utemuná, ¿ok? Esto es figura. Entonces, la figura temuná o utemuná significa imagen, figura, silueta, es un retrato, ¿no? Este, y esto básicamente lo que nos enseña que Hashem no tiene figura alguna, y eso es un principio del judaísmo. Por lo tanto, solamente con decirte esto, yo te puedo decir Jesús no es Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús tenía forma física. ¿Ok? Yeshua fue un hombre. Por lo tanto, si era un hombre, por No puede ser. simple, exactamente, no puede ser Dios. Simple, ¿no? Porque Dios no tiene figura, no tiene forma humana. ¿Ok? Ahora, dice, y él, eh, y también por otro lado, eh, y él os anunció sus pactos, dice, el cual les ordenó observar, o sea, los 10 mandamientos, y aquí la palabra que ocupa es Haset Hadebarim, que son las 10 palabras, los 10 mandamientos, y lo escribió sobre 2 tablas de piedra. Entonces aquí lo que se dice que los primeros 5 que escribió son la relación de Dios con el hombre y los otros 5 la relación del hombre con el hombre. Y dice, y a mí me ordenó el Eterno aquel tiempo que les enseñase estatutos y juicios para que los cumplieran en la tierra a donde van a pasar a heredarla. Ok. Y dice, y guardarán mucho vuestras almas. Ok, otra vez está hablando el Nefesh del error. Dice, porque no vieron figura alguna en el día que les habló el Eterno en Joreb en medio del fuego. No sea, dice, eh, que se corrompan y hagan para ustedes escultura, semejanza de cualquier ídolo, forma de hombre o de mujer. Ok. Entonces, acá es interesante que, por ejemplo, en el cristianismo, uno de los puntos principales que empezaron a tener era el tema del ixtus, que le llaman. Esa es la figura del pez, ¿no? Entonces, la figura del pez, ¿a qué se refiere? Eso era el pez Dagón, ya, que era un dios filisteo, que era en forma de pez. Es Otra interpretación también, si yo quiero ser un poco más complaciente, es que dice que el hombre es como un pez nadando en la Torá, porque está descrito en el Talmud, ¿no? Y entonces por eso es pescador que de lo hombres. agarraron, exactamente pescador de hombres, Ujú. pero depende con qué ojos lo vea o con qué intención Claro. lo hicieron, no lo sé cuál fue, ¿ok? Pero que nos dice la Torá, hey, no hagas ese tipo de cosas, ¿no? Y luego dice, guardaos
Bueno, aquí mismo lo dice, después de eso, forma de alguna bestia que hay en la tierra, forma de alguna ave, forma de reptil, forma de pez alguno, no sea que haces tus ojos y veas el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos y seas impulsado a postrarte hacia ellos. Y eso sucedió mucho con lo que no podían explicar, ¿no? Y darles culto. Dice, cosas que el Eterno tu Dios destinó con el único fin de alumbrar a todos los pueblos que hay bajo el cielo. Ya ustedes los ha tomado el Eterno y los ha sacado del crisol de hierro de Egipto para que sean un pueblo de su herencia como son hoy. Y dice, y el Eterno se enojó contra mí por causa de ustedes, tercera vez que lo dice, y juró que no iba a pasar el Jordán ni entrar a aquella buena tierra que el Eterno, tu Dios, va a darte en posesión. Y vuelve a decir, Dios te la va a dar. Por lo cual he de morir en esta tierra, yo no pasaré el Jordán, ustedes lo pasarán y heredarán aquella buena tierra. Guárdense, no sea que se olviden del pacto del Eterno, su Dios, que Él tiene, que Él ha hecho con ustedes y se hagan escultura alguna, a semejanza de cosa alguna que te ha ordenado no hacer el Eterno tu Dios, porque el Eterno tu Dios es un fuego devorador, Dios celoso es. Aquí volvemos a tocar un tema humano, ¿no? Dios, ¿qué es lo Celoso. que, qué es lo que nos hace, básicamente? Eh, Dios lo que, cuando dice Dios celoso es, está refiriéndose a una característica humana que nos permite a nosotros como seres humanos, de repente, si mi esposa empieza a coquetear con un hombre, yo me voy a sentir un poco extraño. O lo mismo, si yo empiezo a coquetear con alguien, que aunque no Ella. debería, ella se va a sentir molesta. Mm. ¿Por qué? Porque Dios nos puso ese instinto para poder entender esto. Si yo empiezo a coquetear con otro Dios, claro, lo que pasa es que ahora, miren, es bien difícil, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho. Me voy a poner, estoy conectado al hotspot este de acá. Pero hoy en día esta cosita es un Dios para mucha gente. Sí. Yo los veo Computer también. literalmente postrados, miren, así todo el día, agachaditos viendo. Si ustedes me ven Los acá, todo juegos. el día pasan así, ¿no? Es un Postraditos. Dios. Es un Dios. Como el Entonces, dinero también es un Dios. sí, el dinero también es un Dios y bien tremendo. Y ese es Este, tremendo. pero yo creo que el tema de la tecnología en nuestros jóvenes se ha vuelto un Dios tremendo. No pueden vivir sin un celular. Ya no se La- comunican ni siquiera en la mesa, prefieren estarse chateando en la mesa. O sea, no sé, es un tema muy interesante saber cómo está despersonalizando a las personas el celular. Entonces, y dice, ok, esta es la palabra Elcana. ¿Se acuerdan quién se llamaba Elcana? Era el esposo de Hannah, ¿no? Y dice, cuando hubierais engendrado hijos e hijos de hijos, y hubierais estado largo tiempo en la tierra y os corrompiereis, e hicierais esculturas semejantes a cualquier cosa, hicierais lo que es malo delante de los ojos del Eterno tu Dios para provocar que se indigne, pongo hoy de testigos a los cielos y a la tierra, de que bien pronto pereceréis de sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para poseerla. No lo prolongaréis vuestros días en ella, sino que seréis destruidos. Esta es una profecía de lo que pasó en los pueblos, ¿no? Perecieron tanto Israel, las tribus del norte, como las dos tribus del sur. de azul. Fueron llevados como cautivos, ¿no? Ahora, fíjense que hay algo aquí que a mí me encantó muchísimo. Lo voy a compartir acá. Eh, no. Voy a poner dos. Ok, aquí lo que estamos leyendo es, es parte de lo que es
un tratado del Talmud que se llama Sanedrín, el Sanedrín 38a. Dice, por qué razón están discutiendo acá? Ok, fíjense que está discutiendo porque en el capítulo 4 que acabamos de leer dice, bueno, primero pone 2 testigos, cielos y tierra, 2 testigos para hacer juicio, como tal y como la Torá está escrita. Luego dice que bien pronto pereceréis sobre la tierra donde vais. Pero esto que dice la palabra pronto y no prolongaréis vuestros días en ella es aparentemente un contradictorio. Pero eso es misericordia de Dios. ¿Qué es lo que pasó con todas las tribus de Canaán? ¿Qué pasó con todas las tribus de los kenesitas, con todas las tribus que existían en esa época? Todos desaparecieron y perecieron básicamente. Ok, y al día de hoy nadie puede decir, yo soy cananeo. Nadie puede decir eso, ¿no? O sea, desaparecieron como pueblos. Cuando el Eterno está diciendo que voy a prolongar o apresurar, es para que no llegue su maldad a un punto de no retorno, ¿ya? Porque si dejara el Eterno que llegaran a un punto de no retorno, entonces el pueblo de Israel desaparecería para siempre. Entonces, digamos que aquí uno lo puede ver como un gran castigo, pero también se puede ver como la mano misericordiosa de Dios que está poniéndole un paro al mal actuar. Y entonces, ¿qué es lo que dice a propósito de la discusión del exilio? Rab Hizda dice que Mar Ukba dice, y algunos dicen que Rab Hizda dice que Maribar Mar enseñó. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? Y así el Señor apresuró el mal y lo trajo sobre nosotros porque el Señor nuestro Dios es justo en todas sus obras que ha hecho. Esto está en Daniel 9:14. ¿Es porque Jehová nuestro Dios es justo que Jehová apresuró el mal y lo trajo sobre nosotros? Qué pregunta más profunda, ¿no? Y dice, él explica, sí, porque fue un acto de justicia que el santo, bendito sea, actuó para el pueblo judío acelerando el exilio de Sedequías, mientras los judíos que habían sido exiliados en el exilio de Jeconías, que lo precedió, todavía estaban vivos, ya que los sabios entre los exiliados con Jeconías pudieron instruir a los exiliados con Sedequías. Esto está como está escrito acerca del exilio de Jeconías. Y todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos, Jerash, y los herreros, Bejan Maseger, 1,000, la Gemara interpreta. El término Jarash puede interpretarse como Jeresh, sordomudo, y se refiere a los eruditos de la Torá, ya que cuando abren la boca para enseñar la Torá, todos los demás se vuelven como si fueran sordomudos, ya que escucharían en silencio al que enseña la Torá. El término masjer, que está relacionado con sagur, significa que está cerrado, enseña que cuando la cierran, es decir, terminan de enseñar la halajá, no reabren la discusión como todo ha sido aclarado. ¿Y cuántos eran estos eruditos en la Torá? 1,000. Uyá dice, el acto justo que el Señor realizó, mencionado en el versículo de Daniel, fue porque aceleró el exilio por 2 años de Benostashem. Moshe enseñó, cuando tengas hijos e hijas, hijos de hijas, y hayas permanecido mucho tiempo, Benosh Shatem, en la tierra, que es lo que acabamos de leer, y te corrompas y hagas un ídolo tallado a semejanza de cualquier cosa y hagas lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios para provocarlo a ira, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que pronto pereceréis por completo de sobre la tierra, la cual traspasáis el Jordán para poseerla. No prolongaréis vuestros días sobre él, sino que seréis completamente destruidos. Devarim 4:25-26, creo que acabamos de leer. El valor numérico de las letras de la palabra Benostashem es 852 y el pueblo judío fue exiliado en el año 850 después de ingresar a Eretz Israel. Dado que fueron exiliados temprano, no se cumplían todas las maldiciones enumeradas en este versículo. Rab Ahabar Jacob dice,
Aprende de él que para el amo del mundo el término pronto se refiere a 852 años. Como dice el versículo, pronto perecerás por completo y el tiempo previsto hasta el exilio fue de 852 años. Es decir, que si hubieran pasado no 850, que es donde el Eterno aceleró el exilio de ellos, sino que hubieran llegado el año 852, ya no tuviéramos Israel hoy en día. Okay. Entonces, ¿cómo se puede interpretar algo que relativamente es malo, se convierte en algo bueno? Por eso es interesante también lo que dicen los sabios. Todo es para nuestro bien, aunque en el corto plazo no lo entendamos, todo es para nuestro bien. En ese momento, para Israel, no hubiera entendido nada, no hubiera comprendido nada y hubiera sido terrible para ellos, ¿ok? Y lo vuelve a decir acá en el libro de Gitín 88a, ¿ok? Dice, más bien debe interpretarse de la siguiente manera: el santo bendito sea hizo caridad, o sea, acá con el pueblo de Israel, exiliándolos en el destierro de Sedequías, mientras aún existía el destierro de Jeconías en Babilonia, como está escrito con respecto al exilio de Jeconías, y los artesanos, Harash y los herreros Masher 1000, dice. Y entonces, básicamente se vuelve a repetir la misma historia en otro escrito, básicamente, ¿cómo se llama? No cumplió su aniquilación total, es lo que está diciendo, por haber adelantado 2 años a su exilio. ¿Okay? Entonces, yo creo que tenemos mucho más para discutir, pues vamos recién por la segunda aliada o tercera aliada en este momento, pero creo que vamos en la segunda aliada, ni siquiera hemos llegado a la tercera aliada, pero creo que ya es casi hora. Entonces, pero me lo voy a parar la grabación y vamos a discutir entre nosotros.